El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7 de la mañana con 16 minutos. Gracias, continuamos. Ayer la colega periodista Teresa Menéndez había compartido hacia el mediodía un tuit al que lo replicamos, que da cuenta que la Contraloría estableció indicios de responsabilidad penal en el IES por compra de mascarillas. En información dice, la Contraloría remitió a la Fiscalía el informe con indicios de responsabilidad penal aprobado el lunes 6 de abril por el Contralor Pablo Celi, correspondiente al examen efectuado al proceso de adquisición y compra de dispositivos e insumos médicos para solventar la emergencia sanitaria por el COVID-19 en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El informe evidencia irregularidades en la compra de mascarillas, pantallas faciales, guantes y otros equipos de protección, lo que derivó en el desabastecimiento de material para enfrentar la pandemia en las unidades del IES a nivel nacional. En dicho informe se establece que el exdirector general declaró en emergencia las dependencias de salud del IES, aunque esta es competencia exclusiva del Consejo Directivo, y suscribió una orden de compra por $9,4 millones, excediendo sus atribuciones para aprobar gasto, puesto que la norma le autoriza contrataciones de hasta 7 millones a ese nivel jerárquico. Tampoco informó al Consejo Directivo de la entidad sobre la compra. El informe evidencia que a pesar de que el Sistema Nacional de Contratación Pública se encuentran registrados más de 10,000 proveedores con capacidad para cumplir con el objeto de la contratación, esta se adjudicó a la empresa Almantop, Sociedad Anónima, inscrita en la Superintendencia de Compañías para el Servicio de Venta de Alimentos y Bebidas. Esta empresa fue constituida en el año 2000 con $800, manteniéndose inactiva hasta el 9 de septiembre del 2019. Se hace constar que se invitó al efecto empresas vinculadas, relacionadas entre sí a través de sus accionistas o por sus vínculos comerciales. Con algunas de ellas, Almantop S.A. comparte el mismo número de teléfono convencional, como por ejemplo con Proyectos Sociales Prosostenible S.A. y Taxperson S.A. Se enviaron invitaciones para participar en el proceso tan solo a 20 proveedores, de los cuales 7 enviaron sus ofertas, sin que ninguno incluyera las especificaciones técnicas de los productos ni estuviera registrado como comercializador de los insumos y equipos solicitados en este proceso. Una cosa más, se observó que el precio fue superior a lo pagado por otras entidades públicas. Por mascarillas tipo N95 se estableció una diferencia del 400%, en mascarillas quirúrgicas elástico tamaño estándar hay un incremento del 100%, en guantes de látex mediano del 253% y en guantes de látex talla grande 81%. Las pantallas faciales, que son los protectores oculares, tienen un precio en el mercado de 23 centavos, pero fueron cotizados a $21.53, un aumento del 9.259%. Sin embargo, el informe técnico que sustenta la adjudicación señala que se trata de la propuesta más conveniente a los intereses institucionales. Miren ustedes, esto reportó ayer la Contraloría. Le pido una reacción al doctor José de la Gasca, secretario anticorrupción de la Presidencia de la República, que nos atiende a esta hora. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, buenos días. Fabricio, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan en esta radio. Gracias por invitarme a su programa para poder compartir ciertas ideas y, como usted dice, reacciones de lo que hemos visto. Bueno, sí, no sé si me está preguntando en concreto. Sí, sobre esto en particular. ¿Sobre la Contraloría o sobre lo que hallamos nosotros? A ver, primero quisiera una reacción suya sobre este informe de la Contraloría en esta parte medular que acabo de leer, y de ahí me gustaría conocer qué están haciendo ustedes desde la Secretaría Anticorrupción. Pero bueno, la Contraloría nos muestra ya un resultado tangible, inclusive con cifras que dan cuenta, que darían cuenta de la existencia de sobreprecios, de irregularidades en la contratación. Bueno, me parece bien que Contraloría actúe. Nosotros de hecho lo pedimos. Nosotros hicimos un análisis que partió desde el mismo día 29 de marzo en que tuvimos la alerta. Fue un análisis muy extenso que pudimos realizar y encontramos, por no decir lo mismo que encontró la Contraloría. No quisiera un poco revelar los detalles porque eso está en fase de investigación, pero respecto de lo que hizo la Contraloría me parece bien, porque si bien es cierto hoy por mandato de la Corte Constitucional ya no existe como presupuesto de procedibilidad el informe con indicios de responsabilidad penal para que pueda ejercerse la acción penal pública en los casos de delitos de peculado y otros, no es menos cierto que igual es importante que una entidad que determina responsabilidades como la Contraloría General del Estado se haya activado y haya puesto
un informe tan rápido. Ahora, respecto de las formas de lo que ha hecho la Contraloría, pues yo no me voy a meter a pronunciar en este momento, pero sí respecto de las conclusiones en lo de fondo. Y es lo que nosotros encontramos, esto es gravísimo. Desde que nosotros empezamos a revisar el proceso in situ, fuimos a obtener el expediente físico de la contratación, pudimos corroborar estas anomalías. Esto fue definitivamente un proceso irregular, Fabricio, y que nos escuchen. Y esta Secretaría está empeñada en perseguir precisamente en que existan las sanciones del caso y las reparaciones integrales, como en todos los casos de corrupción que nosotros damos seguimiento e investigamos. Nosotros encontramos que en efecto, aquí hubo una compañía, Almantop, que no tenía ningún perfil económico, que había estado en inactividad hasta septiembre del año 2019, que no había pagado impuestos en los últimos 5 años, que no tiene un músculo económico, que tenía un capital de apenas $800, que no tenía ninguna experiencia en el campo, de repente estaba al frente de una negociación de cerca de $10 millones, cuestión que a nosotros pues nos pareció que como oferente no presentaba las garantías, no presentaba el perfil para estar realizando una contratación de este tipo y de esta envergadura. Más aún cuando pues no existía un monto que se haya entregado de primer momento, sino que según los términos de la orden de compra, todo se iba a pagar al momento de la entrega, cosa que no ocurrió tampoco porque además no se firmó el contrato. Fuera de eso, no encontramos que se hayan respetado las normas de contratación que existen particularmente para los temas de contrataciones emergentes. Hay que recordar que esta fue una contratación centralizada. ¿Qué significa eso, Fabricio? El IES es un ente muy grande y tiene varios hospitales. Entonces entendemos que regularmente las compras se realizan por hospital y esto también pues trae muchos problemas y muchas digamos inseguridades respecto de los procesos de adquisición. Ha habido algunas denuncias, nosotros estamos haciendo el seguimiento al hilo de esas denuncias precisamente y algunas de las investigaciones para determinar estas redes, estas mafias oscuras, estas mafias sucias que se encargan de alguna manera apoderarse de los procesos adquisitivos dentro de las empresas públicas. Pero lo que nosotros vimos en esta compra centralizada, donde se entendería que a mayor volumen deberían existir mayores precios, en el proceso de contratación al momento del inicio no hubo un precio de referencia que tomar por ítem. Entonces, recién se vino a tener noticia de cuál iba a ser el monto total de la contratación al momento en que los oferentes presentaron las ofertas. Inclusive para contratos o para compras de emergencia se necesita tener un ítem de referencia. Claro que sí, eso está dispuesto en la normativa. En este caso no lo hubo. No lo hubo. Es decir, es más, cuando piden la disponibilidad, el IES dice, tengo la disponibilidad de X monto de recursos para atender la emergencia, por favor indíquenme por ítem, que es parte del trámite, lo que dice la ley que tiene que seguirse, indíquenme por ítem cuál es lo que usted va a requerir para según eso aprobar. Cuando lo solicitan, resulta que la aprobación llega al día siguiente de haber suscrito ya la orden de compra, para que usted tenga una idea de lo apresurado, digamos, y lo ligero que fue llevado este proceso. El proceso duró 24 horas, menos de 24 horas, y el tiempo que se les dio a los 16 oferentes que se invitaron. Fabricio, se fue de 3 horas con 56 minutos para que presenten sus ofertas. Eso se revisa una integridad de la oferta y nosotros detectamos que la oferta que había presentado la compañía que ganó no estaba ni siquiera bien planteada. Sin embargo, al día siguiente le permitieron corregirla, inclusive con un descuento que presentó por ahí. Entonces, todo esto da cuenta, esto si analizamos también de cara a los perfiles que ya he dicho que no contenía la compañía, si revisamos que no hubo un verdadero análisis de los precios, del cotejo de precios para poder determinar cuál era el mejor precio entre los oferentes. Resulta pues que si todos plantean alto, el que va a salir ganador es el menos alto, y eso no es lo que establece la norma. Lo que establece la norma muy claramente para todos los procesos de contratación emergente es que, si bien es cierto se simplifican los procesos, las autoridades con poder de decisión están obligadas, Fabricio, obligadas a escoger la mejor oferta del precio de mercado, a hacer el análisis pertinente. Es decir, mientras se simplifica el proceso, la contrapartida es que se eleva el nivel de responsabilidad del funcionario para atender el mejor uso de los recursos públicos. Si a eso le sumamos la cereza del postre, que es que al no tener el proceso como tal, un tope, un piso y un techo, no se sabe, pues, Fabricio, si es que el director general, que es el representante legal y quien tiene por ley la facultad de suscribir los contratos, requería o no, desde el inicio,
la autorización por parte del Consejo Directivo, el ente colegiado. Ahí es inevitable preguntar, este proceso como se lo ha detectado, como detectó la Contraloría, como ustedes lo han investigado, con estos montos, este proceso no fue autorizado, no contó con el aval del Consejo Directivo, lo hizo únicamente el director argumentando sus competencias, pero por fuera del aval del Consejo Directivo. Vea, Fabricio, es que eso es una de las cosas más clamorosas, y esto hay que decirlo sin ambajes. Si él no tenía claro el techo, nunca lo solicitó, ni a la entrada ni en la mitad. Expliqué hace un momento que al momento de recibir las ofertas ya se le pudo poner un número a la contratación, por ítem. Entonces, cuando presentan las ofertas, resulta que el monto de los contratos, estábamos hablando por encima de los 9,5 millones de dólares, más IVA, más de 10 millones de dólares. Y por ley, y de acuerdo también a las resoluciones internas del IES, el director general tiene un techo, calculado mediante un coeficiente que es del 0.000020 sobre el presupuesto general del Estado. Si sacamos el cálculo muy brevemente, de 35,000 millones de dólares, que era el presupuesto, números redondos, para el presupuesto general del Estado para el año 2020, con el 0.00020, el cálculo es de 7 millones de dólares. Ese era el techo. 7 millones era el techo. Exactamente. Entonces, ¿por qué él no solicitó la autorización al Consejo Directivo? Esa es la gran pregunta que a todo lo que he sumado da cuenta de que esto no fue un proceso regular, esto fue, para decirlo en términos categóricos, esto fue una contratación simulada, esto fue un proceso a dedo, básicamente. Esto quiere decir, como usted nos está explicando, que el presidente del Consejo Directivo del IES, Paul Granda, no tiene responsabilidad en este proceso. Paul, a mí no me compete decir quién tiene responsabilidad o quién no tiene. La Secretaría hace un trabajo técnico de investigación y pone la investigación y pone los resultados a las autoridades. Nosotros hemos señalado en el marco de las competencias las autoridades que intervinieron, qué fue lo que hicieron y qué fueron lo que dejaron de hacer, porque las responsabilidades no solamente son por acción, sino por acción o omisión, y en ciertos casos también por quienes tienen la obligación jurídica de actuar, que cuando no lo hacen equivale a un actuar. Pero, siendo categóricos en esta respuesta, yo creo que no hay que ver el tema hacia Paul Granda, y aquí no se trata de exculpar a nadie, que se entienda bien claro. Aquí se trata de un organismo, el cuerpo colegiado del Consejo Directivo, el que tiene que darle una autorización. Si nosotros revisamos la orden de compra, no contenía esa autorización. O sea, a mí lo que me queda claro con lo que usted está explicando es que todo esto fue instrumentado por el director a espaldas del Consejo Directivo. En consecuencia, ni Felipe Peso ni Paul Granda tendrían corresponsabilidad en esta irregularidad que está siendo investigada. Es al menos lo que colijo de la explicación que usted nos hace, doctor José de la Gasca. Lo que yo sí le puedo decir, Fabricio, es lo siguiente. Aquí no se puede acusar a las personas por acusarlas. Aquí hay que acusarlas por lo que hicieron o dejaron de hacer, siempre y cuando hayan estado obligados. No puede existir una responsabilidad objetiva como tal, es decir, que en la persona no se le puede endilgar una participación, un cometimiento con conocimiento y voluntad. Lo que nosotros hemos visto es que nunca fue requerida esa autorización, y eso es lo preocupante, Fabricio. No fue requerida la autorización al Consejo Directivo. ¿Por qué es la pregunta? Y otra cosa que se hacen en los señalamientos de Contraloría, que nosotros también lo observamos, sin embargo, discrepamos en el criterio, es que la misma autoridad que declara la emergencia, y esto hay que explicarlo, para que exista una contratación emergente dentro de una institución, no es necesario solamente el decreto ejecutivo que declare la emergencia por parte del presidente de la República, sino que también la entidad que va a hacer la contratación necesita en concreto emitir una declaratoria de emergencia. Eso sí se hizo, pero adivine quién la hizo en esta institución. No la hizo el Consejo Directivo, la hizo directamente el presidente del directorio, el director general, perdón. Él mismo hace la declaratoria, nosotros revisamos a detalle esa declaratoria, nunca habla de que se ha referido como una disposición, como una orden o una resolución por parte del Consejo Directivo. Él hace. Entonces, él es la propia autoridad hasta donde llega. Nosotros vemos en esta contratación los niveles de decisión, el poder de decisión por hacer y por no hacer. Es lamentable, pero es lo que nosotros encontramos y lo pusimos en conocimiento inmediatamente de la Fiscalía, de la Contraloría y además también de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, porque revisamos conductas que fuera de las autoridades también competen a ser investigadas y sancionadas, desde luego, en los oferentes. Yo soy, doctor José de la Gasca, un sincero abogado, soy apenas periodista y ciudadano,
pero soy un ferviente defensor del debido proceso, de la presunción de inocencia, del derecho a la defensa, y yo le he dicho, me he cansado de decirlo y no me voy a cansar de decirlo. Usted es abogado, usted es jurista y conoce mejor que yo estas materias. Pero mucha gente se pregunta, y tengo interacción de la gente, estamos también transmitiendo por Facebook Live esta entrevista, aparte de nuestra señal de radio, y la gente dice, si se establecen esos indicios, ¿por qué no hay ningún detenido en este caso? Le traslado esa pregunta a usted. Claro que sí. Bueno, de eso se encarga la Fiscalía y los jueces. Entiendo que si hubo una orden de detención, que no se ha ejecutado todavía, entiendo están en procesos de búsqueda, en contra del director general, el exdirector general del IES. Pero además existe ya por parte de Fiscalía una petición de formulación de cargos. Vea, Fabricio, usted no es un abogado, como usted bien dice, pero usted es un hombre con sentido común y además respetuoso de los derechos de los ciudadanos igual que nosotros y de la independencia de poderes. Así como en todos los casos, un caso que antes de ayer se dictó la sentencia, es lo mismo. Hay que respetar la independencia de los poderes, hay que respetar el derecho a la defensa y hay que respetar la presunción de inocencia. Aquí la Fiscalía, entiendo, porque ha querido recabar o por las razones que tenga. Recuerde que una orden de detención no la dicta, no la gira como papeleta de circo la Fiscalía, sino que tiene que motivarla y solicitarla y pedirla ante un juez, y un juez que es el garantista de los derechos de las personas, emitirla. Entiendo que eso ha ocurrido, que existe esa detención, inclusive por medios públicos salió esa noticia, y están a la espera de la búsqueda. Yo considero que la Fiscalía está actuando, digamos, también con una velocidad en el caso, más allá de que todos nos activamos por una noticia, por una alerta. Mucho se cuestiona que por qué no intervenimos antes. No, es que dentro del marco de las competencias la Secretaría no está a estar en cada una de las instituciones viendo qué es lo que hacen, escudriñando, etcétera, sino ante las alertas que nosotros recibimos de actos de corrupción de alto impacto, intervenir, y eso es lo que hemos hecho. Entendemos que Fiscalía también ha recibido la noticia criminis por parte de la ciudadanía, igual que nosotros, y se activó. Nosotros hicimos un estudio técnico, completo, detallado, minucioso sobre lo que encontramos y lo hemos puesto a conocimiento de la Fiscalía para que sirva como insumo, y además nosotros hacer el seguimiento también una vez que esto esté procesado. Ya lo que pasa es que para unos casos, digamos, actúan, y no me refiero a usted, me refiero al sistema. El sistema actúa muy rápido, muy diligente, y en otros casos, digamos, se demoran. Podría ser podríamos hacer una valoración justamente a propósito de este tema, ¿no? Sí, a mí tampoco me gusta eso, Yo quisiera que las velocidades sean iguales en todos los casos, pero también eso depende de cada funcionario, ¿no? Una es la velocidad de repente de lo que se maneja a nivel de Fiscalía General del Estado y otra a nivel de los fiscales de primer nivel. No lo sé, pero nosotros nos encargamos de presentar las investigaciones y de impulsar en el marco de los que nos compete. Ciertamente tenemos que respetar la independencia de los poderes, eso es importantísimo que se recalque. Pero ya cada quien, la Fiscalía tiene sus tiempos, toma sus decisiones, nosotros no podemos, digamos, incidir en eso que quede claro, más allá de que nosotros hacemos los requerimientos para incidir, digamos, positivamente en que se lleguen a los resultados, como lo hemos hecho en otros casos. Hemos conversado con usted, Fabricio, anteriormente, sobre inclusive los montos de la corrupción, y yo siempre he sido claro en decirlo que para mí los montos de la corrupción, así como a quienes se puede decir corruptos y a quienes no, depende de lo que digan los jueces. Ayer, hace pocos días, tenemos una sentencia que también marca un hito en este caso y que creo que nosotros seguimos haciendo el seguimiento, más allá de que hay que esperar ahí, porque eso recién está resuelto en primera instancia, hay que esperar qué dicen los jueces en segundo nivel, hay que esperar qué dicen los jueces en casación, etcétera, etcétera. Hay que respetar, insisto, la independencia de los poderes y el debido proceso y la presunción de inocencia en todos los casos. Correcto. Pero sí, hay que instar a las autoridades a que actúen conforme la necesidad lo amerita. Y yo creo que en este estado de excepción, este tipo de casos ameritan, la ciudadanía la pide, la lógica lo pide, la emergencia sanitaria lo pide, que actuemos todos con celeridad. Es que se quedaron en las instituciones y no hay detenidos, por eso evidentemente llama la atención aquello, doctor de la Gasca. Sí, pero entiendo que la orden está. Yo quisiera ya que estuviera la formulación de cargos, estamos haciendo el seguimiento a eso también, para ver cuándo ya se pone la audiencia. Entendemos que estamos en una emergencia sanitaria, pero creemos que en estos casos podemos asistirnos de la tecnología para hacer las audiencias telemáticas, etcétera, y poder continuar con este proceso cuanto antes. Correcto. Inicio formal. Correcto. Voy cerrando esta entrevista, aprovecho la oportunidad porque entiendo que usted es el delegado del gobierno para la situación de emergencia en la provincia de Manabí. ¿Cómo están las cosas en Manabí? Bueno, gracias. Ese es un tema muy sensible y nosotros sí, en efecto, estamos aquí cumpliendo como ministro, como, digamos, servidor público con rango de ministro de coordinación. Estoy hecho cargo de la coordinación que sale de las resoluciones del COE provincial con el gobierno central para efectos de pasar todo y hacer que
se cumplan estas resoluciones que se están dando. Bueno, aquí vamos avanzando, como vemos las cifras de los contagiados se eleva vertiginosamente, pero hay muchos puntos en los que hay que tratar, hay sobre todo el equipamiento de los hospitales, poder atender de primera mano en cada uno de los hospitales especializados. Eso hay que ver que Manabí hay algunos cantones que estaban deprimidos producto del terremoto, ha sido una provincia que le ha tocado duro hace apenas 4 años. Hoy estamos viviendo aquí. Yo siento que hay mucha preparación por parte de ciertas autoridades por haber atendido una emergencia, pero aún así es mucho lo que hay que hacer. Seguimos aquí viendo las cifras, no solamente viendo, articulando todo, refugios, hospitales, centros de acopio de víveres, temas de manejo de cadáveres. En todo estamos revisando con toda la diligencia del caso para evitar que esta pandemia aquí nos golpee tan fuerte, ¿no? Pero vamos con fe. Hemos recibido mucho apoyo de los servidores públicos, hemos recibido mucho apoyo de la empresa privada. Los alcaldes los veo como están también trabajando con independencia, en muchos casos de la tendencia política. No estamos en este momento para tener, como se decía en la entrevista anterior, y yo coincido, no estamos, eso es una petición también desde el gobierno, no es el momento de las diferencias políticas, este es el momento de sumar. Vemos que lo estamos haciendo articulados, juntos podemos emprender mucho mejor las acciones y vamos recibiendo ayuda de aquí, de otras provincias, moviendo las cosas para estar al punto en que cuando esto se necesite de que todos los hospitales estén al 100% de su capacidad instalada, funcione. El problema, y con esto cierro, doctor, yo suscribo sus palabras en el sentido de que no estamos para el conflicto, sino para tratar de sumar. Y le voy a decir lo mismo que le dije a Jorge Watted hace 2 días que conversamos con él, que tuvo una posición similar. El tema es que no todos los funcionarios del gobierno lo entienden. Hay otros que tienen una agenda distinta, al menos en el discurso, que buscan culpables donde no los hay, en lugar de tratar de generar la unidad, porque el enemigo común es la pandemia. Dejarse de las diferencias políticas, que ya habrá tiempo para eso, porque en este momento se requiere unidad. El tema es que no todos lo entienden así, doctor de la Gasca. A mí me apena eso. Yo soy dueño de mis palabras y dueño de mis acciones, y creo que cada uno será juzgado no solamente en lo político, sino por la historia. Aquí estamos, insisto, para construir todos. Y Fabricio, 2 cosas. Aquí estamos también para luchar contra 2 pandemias. La pandemia sanitaria del COVID y también la pandemia social de la corrupción. Y en ese sentido quiero mandar un mensaje claro a la ciudadanía. Quiero que sepa también, Fabricio, parte de los resultados que nosotros expusimos sobre el análisis que hicimos en la contratación emergente por las mascarillas ha servido para que mucha gente se destape, acuda a la Secretaría Anticorrupción, así sea de modo anónimo, y nos presenta información que nos hace ver que este proceso de contratación fue un proceso aislado y que tiene que ver con enganches, con unos hilos, de un pulpo perverso de corruptela en el sistema de contratación pública, y eso es lo que estamos investigando. Pero queremos enviar el mensaje a la ciudadanía, claro y fuerte y directo. Aquí no vamos a tolerar actos de corrupción de nadie. El gobierno nacional lo tiene bien claro, esa es la disposición que tenemos y esa es mi voluntad y mi compromiso. No vamos a tolerar actos de corrupción de nadie. Todos los dineros que tienen que ser destinados para esta emergencia sanitaria deben de llegar a cubrir esta emergencia sanitaria, y vamos a perseguir, no me gusta esa palabra, pero vamos a seguir atentos de cada uno de los procesos y vamos a llevar a las autoridades lo que nosotros encontremos. Estamos activados revisando los procesos de contratación tanto en el IES como en el MSP para que no pase y no intenten que vuelva a pasar lo del tema del caso mascarillas. Correcto. Doctor, gracias por el tiempo y por la gentileza de atendernos. Buenos días. A usted, Fabricio, a usted. Muchas gracias. José de la Gasca, secretario anticorrupción, conversando aquí en A Primera Hora sobre el caso de las mascarillas y estas irregularidades que han sido detectadas dentro de un procedimiento que queda claro, lo ha dicho nuestro invitado, también lo recoge el informe de la Contraloría. Hay una responsabilidad directa por parte del exdirector general del IES. Habrá que ver los otros niveles de responsabilidad y habrá que ver también si existe finalmente, esto tendrá que ser juzgado en derecho, una corresponsabilidad por parte de los 2 integrantes del Consejo Directivo del IES, su presidente Paul Granda y el representante de los empleadores Felipe Peso. Por cierto, y sobre esto también en algún momento habrá que hablar, son varios años que el Consejo Directivo del IES no está completo. No hay representante de los asegurados, hay representante del Ejecutivo, el representante del presidente de la República, que es el doctor Granda, que por su condición de delegado del Ejecutivo preside el IES, y hay el representante de los empleadores, pero no hay desde hace varios años, y casi nadie le ha parado bola a esto, casi nadie lo ha tomado en cuenta. No existe en el Consejo Directivo del IES en este momento representante de los asegurados, o sea, el Consejo Directivo tiene mayoría, pero no está completo.
Y digo, con base en esta entrevista, quedaría claro, pues, al menos se presumiría, para no decir quedaría claro, se presumiría que no habría corresponsabilidad del Consejo Directivo. Habrá que ver cómo avanzan las investigaciones, pero me llama poderosamente la atención y le acabamos de decir a nuestro invitado. Para unos casos, la Administración de Justicia actúa con total diligencia y detiene a veces sin fórmula todavía de inicio de indagación previa. Para este caso, inclusive con un manifiesto de la Contraloría, todavía no hay detenciones para reflexionar y para el debate público. 7:40 en la primera hora.